Entonces vamos a iniciar con la participación del doctor Pablo Octavio Cabral. Es profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es director de la revista Derechos en Acción, REDEA, de la misma casa de estudios. Es subdirector de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación en Argentina. Y desde luego también tiene una extensa obra bibliográfica. Es coautor y coordinador del libro Derecho Administrativo y Régimen de Empleo Público de la Provincia de Buenos Aires, y es además integrante del Centro de Investigación en Derecho Crítico y asociado de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Por favor, doctor Pablo, lo escuchamos. De las primeras políticas públicas que tomó el gobierno nacional en relación a la cuarentena, a partir de la emisión de decretos de necesidad y urgencia, todo en el marco de nuestro régimen constitucional, con todas las garantías democráticas en la resolución de esta emergencia. También, además del aislamiento, se dispuso el cierre de fronteras, también por otros decretos de necesidad y urgencia, y la pandemia generó un problema institucional que creo que está en vías de solucionarse, la dificultad de sesionar del Congreso de la Nación. Finalmente esto está por ser resuelto con la tecnología a través de un sistema de sesión virtual. Esto se replicó en todas las provincias, con lo cual ahí tuvimos una etapa en la que fue muy importante la acción del gobierno, articulando con las provincias. Somos un Estado federal, es importante también que se articule Estado nacional, Estados provinciales, con los municipios y también con la oposición. Todas estas medidas se dieron en un marco de un acuerdo general de toda la sociedad. Entiendo que hubo una superación de la grieta política que vivimos, y eso se evidenció prácticamente en la muy poca impugnación de esa primera limitación al derecho de transitar libremente por el país. Hubo una intención, una acción judicial que atacó uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia, que fue rechazada, o sea, la justicia, que sigue funcionando con algunas particularidades, rechazó ese ataque a la medida de cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, teniendo en cuenta que está el derecho a la salud de por medio, que se han respetado todas las garantías institucionales y que estamos dentro del marco de Estado de Derecho. Con lo cual coincidimos en esa mirada respecto de las primeras políticas. La pandemia, jurídicamente, hoy trataba de explicarlo, es un caso fortuito, fuerza mayor. Creo que de las diferentes charlas en los diferentes países, nombres similares, estamos hablando de lo mismo. En la Argentina eso está regulado en el Código Civil y en la Ley de Responsabilidad del Estado. Básicamente es importante porque puede eximir de los daños que esa situación genere, puede eximir de la responsabilidad del Estado o de alguna parte en un contrato. Por eso, ¿cómo impacta la pandemia en la relación contractual administrativa? Bueno, hay un primer grupo de afectación que es el procedimiento de selección del contratista, es lo que hablabas vos. En parte comparto lo que decís. Se está recurriendo a la contratación directa, excepción a la licitación pública, obvias razones. Es cierto que estaba ya legislado, porque es digamos, lo que nos está pasando ahora en todos los países, en el mundo en general, es algo que se estudia en los libros como una situación hipotética. No cabe en duda que es un caso fortuito, un virus que ataca a todo el mundo a la vez, que se disemina en forma rápida y que genera muertes. Digamos, no hay dudas que estamos ante un caso fortuito o fuerza mayor. Tiene las características de externalidad, inevitabilidad, imprevisibilidad, causalidad, hoy lo explicaban bien, con lo cual no caben dudas que eso afecta, es un caso de caso fortuito fuerza mayor y que va a afectar, por supuesto, en las relaciones contractuales.
el procedimiento de selección del contratista está alcanzado por estas circunstancias, pero además la pandemia afecta a los contratos que están en proceso de ejecución y obviamente va a generar una alteración en las condiciones de esos contratos que puede implicar la suspensión o la modificación del objeto del contrato o de alguna de las obligaciones que tiene el contratista, de acuerdo a las necesidades que se derivan de esta situación especial. Y por último, también va a ser un eje de análisis la responsabilidad en el ámbito contractual. Digamos, es un eximente, como estamos viendo, tanto dispuesto en el Código Civil como en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional. Es una norma marco que afecta solo al Estado Nacional, pero que básicamente lo que hizo fue receptar toda la jurisprudencia en la materia y creo que en todas las provincias van a coincidir con la misma casuística respecto de que estamos en una situación de excepción de la responsabilidad cuando hay casos fortuitos fuerza mayor. La emergencia sanitaria, voy un poquito a cómo planteabas vos esta multiplicidad de normativa, es cierto. Primero, nosotros arrancamos con una política pública adelantada en relación a lo que han hecho otros países, digamos, tomando la pandemia, pero además con un extra de originalidad. Es que la ley de emergencia ya la teníamos declarada. O sea, en diciembre del año pasado nosotros dictamos la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. El gobierno actual asume la gestión con graves problemas económicos, sociales, niveles de pobreza, desempleo, inflación, etcétera. Entonces, con acuerdo institucional de todos los sectores políticos, se declara por ley la emergencia. Esta emergencia también, además de ser económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética y social, es sanitaria. Y entre las facultades que le otorgan al Ministerio de Salud, en principio, están las de intervenir en el mercado de medicamentos, de insumos médicos, etc. Eso está en la ley que fue dictada previamente a la pandemia. En el título 10 regula la ley la emergencia sanitaria, que procura, si yo se los leo van a decir eso estuvo pensado para esta situación, porque dice, procura el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios, pacientes de alta vulnerabilidad, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas transmisibles, regula la situación de las vacunas, digamos, está hablando de una situación crítica en el ámbito de la salud, pero que fue dictada esta ley en forma previa. A raíz de eso, las primeras decisiones del Poder Ejecutivo, una vez que ya tenemos la pandemia declarada, es a través de un decreto ampliar por un año la emergencia sanitaria y por un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, que es el 287, se faculta al Estado Nacional y a las empresas del Estado. Ya acá extiende, primero la referencia era al Ministerio de Salud, acá se extiende a todo el Estado, porque ya no solo interviene el Ministerio de Salud, sino que interviene en todas las áreas. Se lo faculta a efectuar contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o sus regímenes de contratación específicos. Deberá publicarse, seguramente vos entré cuando estabas explicando esto, lo has desarrollado, Isaac. Así que sí, ahí entiendo que esto estaba previsto en la norma. Ahora, nosotros, quiero hacer esta reflexión. Nuestro país es un país que ha reiterado sus declaraciones de emergencia, normalmente económicas, digamos, algunas declaradas constitucional y otras, por el paso del tiempo, el mantenimiento fue declarado inconstitucional, con lo cual tenemos una percepción negativa de la emergencia, porque vivimos permanentemente en emergencia. Posiblemente entiendo que estas normativas que se engarzan o se enlazan con la ley de emergencia, la 27541, pretendieron evitar este tipo de descalificaciones
o ataques respecto de si existe o no una real emergencia, que justifique apartarse de los principios generales. Por otro lado, con lo cual en parte coincido con lo que estabas diciendo por ahí la duplicación de normativa. Podría haber sido enmarcado en la regulación de 2001, que claramente lo permite. En relación a dos contratos administrativos, quiero hacer breves menciones. Una al de obra pública, que, digamos, ya tenía previsto la situación de un caso fortuito o fuerza mayor en la propia ley. El artículo 39 establece que el contratista, en caso que tuviera pérdidas, averías o perjuicios por una situación generada por fuerza mayor o caso fortuito, bueno, esas pérdidas van a ser soportadas por la administración pública. Este es el caso de excepción que prevé tanto la Ley de Responsabilidad del Estado como el Código Civil. Dicen, en principio va a ser una excepción en la situación de fuerza mayor o caso fortuito. Dice, se va a poder eximir de la responsabilidad salvo que una norma especial establezca lo contrario. En este caso, el artículo 39 de la Ley de Obra Pública, con la idea de mantener la ecuación económica financiera del contrato, pone en cabeza del Estado hacerse cargo de esos costos. Después, de alguna forma, lo limita, porque, digo, pide que el contratista haga el pedido formal de acuerdo a lo que está establecido en el pliego, y la indemnización en ese caso se va a regular por los precios del contrato, como para limitar un poco y equilibrar esas situaciones que están en juego. Por otro lado, la misma ley en su artículo 53 prevé la posibilidad que el contratista rescinda el contrato de obra pública cuando se dé un caso de caso fortuito o fuerza mayor. Con lo cual, veamos que también el régimen jurídico actual prevé soluciones para este tipo de problemas en cada contrato. Hay que ir viendo la normativa específica, pero bueno, hay soluciones. Yo creo que el contrato que mayor impacto sufrió por la pandemia es el contrato de empleo público. Estamos viendo también una variedad de normativa en los ámbitos nacional, provinciales y municipales que regulan modificaciones de la relación de empleo público. Doy algunos ejemplos. Necesidad de contar con enfermeros, médicos. ¿Cómo vamos a hacer la contratación? ¿Vamos a llamar a un concurso, antecedentes? No. Contratación por fuera de la idea del concurso para seleccionar el contratista. Modalidad de trabajo, home office para todo el Estado. Licencias obligatorias. O sea, si hay alguien que está en un grupo vulnerable, obligatoriamente tiene que tomar la licencia. Licencias optativas. En la primera etapa, cuando había suspensión del dictado de clases, aquel padre o madre podía optar y tener una licencia para cuidar a sus hijos durante esa etapa. Finalmente, después se suspendieron las clases, con lo cual ya esa licencia no rige más. Posiblemente vuelva a regir cuando se reinstalen las clases. Y además, hay funciones y tareas específicas que fueron declaradas esenciales y existe, por lo tanto, una carga de cumplir con esa función en esos empleados públicos. Doy el ejemplo de médicos, el área de seguridad, áreas de servicios sociales, que fueron declarados servicios públicos y en algunos casos obligan a los empleados a trabajar en condiciones de pandemia y con algún tipo de riesgo. Es fundamental que el Estado le provea la seguridad a esos trabajadores que los está obligando a ir a trabajar porque hay una situación especial y les garantice todos los derechos y el principio del derecho de indemnidad. Digamos, el trabajador no puede salir dañado por el hecho, la circunstancia de ir a prestar su función. Creo que estas dos regulaciones o miradas de un contrato en concreto nos pueden mostrar cuáles son las dificultades que plantea el coronavirus y cuáles son las respuestas que tenemos en nuestro ordenamiento. Yo
el caso, el cuento del pastorcito mentiroso un poco se aplica acá, porque tanto el pastorcito anunciaba que venía el lobo, que era la emergencia, bueno, ahora el lobo vino, y muchas veces desde la sociedad se duda si realmente es una emergencia. Hoy tenemos una emergencia, de eso no cabe duda, y por ahí el abuso de esa figura en tiempos anteriores puede generar una desconfianza respecto del tipo de regulación que realmente merece la situación. Yo voy a terminar y quiero solamente agregar un par de cuestiones que superan esta situación contractual y que nos llevan a repensar algunas ideas respecto del derecho administrativo. Lo escuché a Rafael Balín cuando hablaba de la idea de cooperación y solidaridad como principios básicos del nuevo derecho administrativo que tiene que nacer. Hablaba la profesora uruguaya también en una idea de mejorar y tratar de actuar con el principio de solidaridad para poder salir todos juntos de esta crisis. Y creo que esta situación nos pone en una obligación de los gobiernos de generar medidas y también un poco en vinculación a parte de tu postura, Isaac, medidas que sean racionales, que estén lo suficientemente motivadas, que, por ejemplo, la Argentina, al momento de tomar medidas de índole sanitario, cuenta con un consejo asesor de médicos epidemiólogos, hay todo un contexto científico que avala las decisiones. Yo creo que la situación que estamos viviendo es una situación que no fue prevista, por eso podemos decir que es un caso fortuito o fuerza mayor y que no ha podido ser evitada. Ahora, la próxima vez que tengamos una situación similar, esta experiencia nos tiene que servir para tratar de evitarla o tratar de disminuir los costos. Pienso que eso es importante y los mecanismos de motivación en este tipo de cuestiones tan sensibles como son el derecho a la salud son esenciales. Además de eso, también entiendo que hay un acierto en la gestión actual en comunicar oficialmente cuál es la realidad y el contexto y la situación de salubridad general. Todas las medidas que les referí, los decretos de necesidad y urgencia, fueron explicados por el señor presidente y además existe un informe del Ministerio de Salud todos los días donde se explica cuál es la cantidad de enfermos, cuál es la cantidad de fallecidos, es información oficial y es verificable esa información que se brinda. Eso da garantías a la ciudadanía que se está actuando acorde a derecho dentro de los principios institucionales que nos deben guiar. Así que entiendo que toda esta experiencia que estamos viviendo nos tiene que servir para construir un derecho administrativo más humano, que tenga en cuenta los grupos vulnerables. Yo creo que esta es una situación en que es claro cuál es el grupo social más vulnerable, las personas de mayor edad, y necesitamos políticas públicas activas, diferenciadas para proteger a esos grupos vulnerables, y que todo tiene que darse en un marco de transparencia, de eficiencia, de razonabilidad, de publicidad, para poder, digamos, dar cuenta a las futuras generaciones de que ante una situación tan compleja estuvimos a la altura de esta situación. Les agradezco, no sé cómo voy con el tiempo, espero que me hayan escuchado. Les pido disculpas por el inconveniente en gestionar la charla por Zoom. Les agradezco nuevamente y quedo a disposición para continuar discutiendo. Hay muchas cuestiones muy interesantes que tenemos que poder charlar juntos. Gracias. Muchas gracias, querido doctor. De verdad que también muy ilustrativa y pues un punto muy importante que usted destacó y que seguramente seguirá
después de que haya pasado este estado de excepción, o incluso en el propio estado de excepción, que es la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Que eso da para un desarrollo muy importante y que usted lo ha tocado y lo ha puesto aquí sobre la mesa. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar a la ponencia del doctor José Swing Nagua. Él es docente de tiempo completo en la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador, y docente invitado en la Universidad de Especialidades o Espíritu Santo, en la Escuela de Posgrado. Es también conferencista en foros nacionales e internacionales, es abogado en libre ejercicio profesional, socio de Ferroalianza Abogados, y es presidente del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, y su última publicación es el libro Derecho Municipal. Adelante, querido doctor José Swing, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes al doctor Miguel López Olvera, al doctor Isaac Damsky. Mi agradecimiento por esta gentil invitación. En realidad me siento muy honrado con poder participar en el mismo. Bueno, yo voy a desarrollar el contenido de mi ponencia con los siguientes temas. Unos breves antecedentes del sistema de contratación pública ecuatoriano. Necesariamente voy a tener que pasar por esta declaratoria del estado de excepción y las compras en emergencia, que curiosamente son dos figuras distintas, y vamos a ver cómo embonan en este escenario. Y de aquello voy a describir quiénes pueden contratar, qué procedimiento se va a adoptar, y lo que desde mi perspectiva es de vital importancia, qué mecanismos de control se tienen que activar en estos procesos de contratación, con unas pocas conclusiones que me permitan redondear algunas ideas en este tiempo que está asignado para el efecto. Pues bien, en nuestro país, como en muchos, la contratación pública desde siempre es fuente de controversias, y de controversias con muchos efectos. Ya por el contenido específico del sistema, ya por el alcance de las regulaciones, o ya incluso por los vacíos que lamentablemente se advierten cuando los procesos están ya en marcha. Ecuador, desde el 2008, cuenta con lo que se denomina el Sistema Nacional de Contratación Pública, a través de una renovación normativa. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue expedida por la Asamblea Constituyente del año 2007, en ejercicio de la facultad legislativa que la había asumido, tratándose de un organismo de plenos poderes como fue concebido. Esta ley, con algunas reformas desde ese entonces, es la que se mantiene en vigencia y que, desde mi lectura, marca un antes y un después en la contratación administrativa del país. Especialmente porque se dio paso a una institucionalidad específica para la regulación de la contratación pública, hoy denominado Servicio Nacional de Contratación Pública, el SERCOP, que tiene bajo su responsabilidad, entre otras atribuciones, administrar las herramientas del sistema, elaborar pliegos, administrar el registro único de proveedores y expedir normativa específica sobre los procedimientos. Sin embargo, en esta ley del año 2008, un tema que creo que es importante destacar es que se excluyó, a título de volver eficientes los procesos de contratación, los informes previos de organismos de control. Se eliminó el informe de Contraloría, el informe de Procuraduría, que eran unos mecanismos de control ex ante, antes del proceso, durante el proceso, y obviamente se mantienen los mecanismos de control posteriores,
pero lamentablemente esta condición de eliminar estos informes previos a título de volver eficientes los procesos son, desde mi punto de vista, una fuente de conflictos y especialmente de prácticas no deseadas dentro de un marco de un Estado de Derecho. El sistema de contratación que fue inaugurado en este entonces, creo que es importante rescatar las herramientas de las que se le dotó. Y siendo relevante, tal vez la más importante es el sistema compras públicas que está administrado completamente en línea. Pues además de contener insumos para ejecutar estos procedimientos de contratación como modelos, como pliegos y como normativa específica, permite la ejecución de procedimientos en línea. Compras dinámicas, subastas inversas, son parte de estos mecanismos que se pueden ejecutar desde la página web institucional del sistema compras públicas. Sin embargo, es sorprendente que como un sistema con este elevado contenido tecnológico, la mayoría de las críticas en más de una década de gestión pública es en la falta de transparencia. Es un contrasentido en estos procesos de contratación. Y la explicación que me permito yo esbozar es en los regímenes especiales y en los procedimientos de excepción que contempla la propia normativa. Es decir, yo tengo un procedimiento ordinario que puedo seguirlo observando todos y cada uno de los pasos, pero tengo procedimientos especiales y tengo unos procedimientos excepcionales que de alguna manera me permiten a mí saltarme ese procedimiento ordinario y hacerlo de forma separada de la normativa general del sistema de compras públicas. Y lamentablemente dentro de esto calza precisamente los procedimientos de contratación en un régimen de emergencia, en una condición de emergencia, que es la que voy a pretender desarrollar un poco más más adelante. Pero para ubicar adecuadamente el tema de las compras con estado de emergencia, es necesario, y así nos lo invitaron a decirlo, las compras en el estado de excepción. Nosotros tenemos un estado de excepción contemplado en la Constitución de la República y que en el caso de la pandemia COVID-19 fue declarado por el presidente de la República con un decreto ejecutivo, como corresponde, el 16 de marzo del 2020. El decreto, entre otras cosas, tiene como propósito restringir el ejercicio de determinados derechos consagrados en la Constitución y establecer ciertas condiciones para afrontar la crisis derivada de esta pandemia. Hay que decirlo, esta declaratoria de estado de excepción fue avalada por la Corte Constitucional a través de un dictamen que da conformidad con el mismo, pero modulando, es decir, estableciendo algunas condiciones en las que se rescata principalmente observar los derechos de los ciudadanos. Pero cuidado, el estado de declaratoria de excepción es un paraguas macro, amplio, que puede eventualmente permitir la contratación en situaciones de emergencia. Sin embargo, per se, esta modalidad de compras, que es una modalidad especial de contrataciones en situaciones de emergencia, se lo pudo hacer en cualquier tiempo. ¿Cuál es la condición? Así lo prevé el sistema, así está regulado por la ley que regula el sistema de contratación pública. Lo que hace la ley es señalarnos qué se entiende por situación de emergencia y cuál es el mecanismo que se tiene que adoptar.
Dice, por ejemplo, situación de emergencias son aquellas generadas por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Este concepto lo puede asumir y lo puede esgrimir cualquier máxima autoridad de una entidad pública si es que quiere encaminarse a tomar medidas para salvar esta situación de emergencia que le habilite a hacer contratación. La condición necesaria es que la máxima autoridad de la entidad contratante emita una resolución motivada que declare esta situación precisamente de emergencia y, una vez hecho aquello, proceda a realizar contrataciones bajo esta modalidad. Entonces, no es que el estado de excepción es condición para hacer procesos de contratación en emergencia. Pueden funcionar en paralelo. Lo que pasa es que para enfrentar la grave situación por la que atravesamos nosotros, y ustedes se habrán enterado que los niveles de contagio y afectaciones han sido lamentables en algunas ciudades, especialmente en Guayaquil, para enfrentar aquello tenemos hoy por hoy la declaratoria del estado de excepción por el presidente de la República y la necesidad de, si es que quiero comprar en situación de emergencia, la necesidad de hacer una declaratoria en específico cada institución que requiera hacer procesos de contratación bajo esta modalidad. ¿Quiénes pueden contratar entonces en este contexto? Lo pueden hacer las instituciones que tienen como partes de su competencia aquellas tareas relacionadas con las medidas que pueden adoptarse en esta situación excepcional de emergencia. Los servicios de salud, el Ministerio de Salud, los servicios de salud del sistema de seguridad social, de seguridad militar, de seguridad policial, las instituciones que están relacionadas con el control interno, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad locales de los gobiernos autónomos descentralizados y más. También podrían acogerse a esta modalidad de contratación entidades responsables de servicios públicos como recolección de desechos, agua potable, alcantarillado o electricidad, que no pueden paralizar la prestación de los servicios por estas condiciones excepcionales de restricción de movilidad que nos viene del estado de excepción. Entonces, las demás instituciones, especialmente aquellas que continúan operativas, porque hay que entender que la cuarentena decretada no permite el desarrollo normal de las actividades en general y más específicamente también de las actividades públicas, pero aquellas instituciones que continúan operativas, incluso las mismas que están a cargo de temas de salud, no podrían escudarse en una modalidad de declaratoria de emergencia para contratar otros temas que no estén vinculados directamente con aquellas que son necesarias para solventar esta situación de excepción. Así de clara es la normativa. Sin embargo, siempre habrá por lo menos la intención de, dadas las condiciones de excepción, puedo yo proceder a declarar la condición de emergencia y con ella aupar un posible proceso de contratación bajo estas condiciones. Eso debería quedar para el futuro los mecanismos de control que deben ser activados, yo digo, durante el proceso y, claro, posterior al mismo proceso. Pero eso lo comentaremos de manera puntual más adelante. Ahora, ¿qué se puede contratar en este contexto? En esto ha sido muy importante la actuación del CERCOP porque mediante el ejercicio de la facultad normativa que tiene, expide resoluciones, algunas, entre ellas una que resulta importante, en la que señala expresamente que pueden contratar.
Dice, las contrataciones necesarias para atender y superar la situación de emergencia, cuyo objeto sea adquisición de fármacos, dispositivos o insumos médicos, reactivos, bioquímicos o diagnósticos. Es decir, nos hace un señalamiento expreso de que se puede contratar bajo estas condiciones. Entonces, vista esta regulación que nos clarifica el ámbito dentro del que puede moverse esta forma de contratación, está claro que no puedo entrar a contratar otro tipo de servicios u otro tipo de bienes en este contexto. ¿Qué procedimiento se tiene que observar con esta declaratoria de emergencia? El procedimiento especial consiste en la posibilidad de contratar de modo directo con el proveedor del bien o del servicio del que se trate. ¿Seleccionado por quién? Por la entidad contratante. ¿Por quién va a contratar? Claro, eso nos deja un margen de discrecionalidad. En todo caso, yo creería que no le exonera de utilizar los modelos de pliegos, los modelos de contratos y observar principios especialmente de transparencia y procurar que el contratista sea idóneo y con capacidad suficiente para el cumplimiento del contrato. Insisto, la contratación directa me dice yo puedo seleccionar a cualquier proveedor, pero la lógica, la razonabilidad me exige que ponga unos parámetros mínimos para asegurar el cumplimiento del contrato y para asegurar que lo que se provea sea lo que efectivamente corresponde. Lo esencial acá debería ser ponerlo en primera línea el principio de transparencia, que gobierna todo el sistema, por cierto, pero con mucho más celo, con mucho más cuidado a estos procedimientos de excepción. Pues ello nos garantizaría, por lo menos de alguna manera, evitar prácticas perjudiciales para el erario público. ¿Qué mecanismos de control se pueden adoptar dentro de este contexto? A mí me parece que la situación de emergencia no es un obstáculo para que los procedimientos ejecutados en estado de emergencia sean sujetos de control. Es más, debería suceder que una vez ejecutado el procedimiento se suba toda esa información al sistema de compras públicas y que esté a disponibilidad de la ciudadanía en general. Eso podría ser un mínimo de muestra de transparencia en el proceso de selección. Lamentablemente, y eso hay que señalarlo, en este último tiempo, no solo a raíz de la declaratoria del estado de excepción, sino un poco antes también, con el uso abusivo de estos procedimientos especiales, lo que se ha tenido de por medio es prácticas abusivas y que podríamos incluso ser calificadas de prácticas corruptas en los procesos de contratación. Que ni siquiera los mecanismos ex post de control a cargo de los organismos como la Contraloría General del Estado han sido suficientes para, de alguna manera, mitigar el uso y el abuso de estos procedimientos de excepción. Otros mecanismos, dadas las condiciones excepcionales por las que atravesamos, en las que nos desenvolvemos, un tanto complejos de ejecutar. El control social, creo yo que es importante, es necesario activarlo, mantenerlo, claro que eso depende mucho de la fortaleza del tejido social y saber discriminar en el momento oportuno que efectivamente se trate de un mecanismo de control social y no se trate de una reacción política de un partido o de algún grupo interesado. Ese es el contexto de preocupación en la ejecución de los procedimientos de contratación. En esta semana mismo, lamentablemente, el presidente de la República ha emitido un decreto ejecutivo disponiendo la concentración en la adquisición de bienes. Habrán quienes están a favor, habrán quienes están en contra, pero la decisión, la medida fue adoptada en vista de que en más de un escenario institucional se han procedido a desarrollar procesos de contratación con evidente sobrepeso. Es decir, utilizando de pretexto la situación excepcional que vivimos para
ganar o para generar unas pingües ganancias que lamentablemente dejan muy mal parada la institucionalidad pública. Y eso es lo que no debería existir de por medio. Lamentablemente eso se da y ojalá. Yo no creo que el decreto ejecutivo que se ha expedido el día de ayer sea suficiente para transparentar las prácticas de procesos de contratación. Las raíces, lamentablemente, están más profundas y ese es un tema institucional, que si no se cambia aquello, no vamos a cambiar esta matriz de malas prácticas en procesos de contratación, estemos o no estemos en un estado de excepción como el que vivimos actualmente. Eso, en términos generales, mi referencia al procedimiento de contratación en el contexto ecuatoriano. Solo un par de conclusiones sobre lo mismo. La situación extrema que vive la humanidad entera justifica aplicar mecanismos excepcionales como son las compras en situaciones de emergencia para facilitar los medios de manera oportuna que nos permitan enfrentar de mejor manera este estado excepcional. Sin embargo, de aquello debe mantenerse en los términos de racionalidad, de oportunidad y de transparencia para evitar afectar los escasos presupuestos institucionales y el presupuesto general del Estado, haciendo un uso abusivo de este mecanismo excepcional. Es necesario trabajar en la prevención de actos de corrupción, a reaccionar de manera oportuna, de manera efectiva, de manera rápida, si de hecho se detectan estas clases de prácticas. Eso demanda necesariamente sensibilidad en nuestros gobernantes. También será necesario activar esos procedimientos predeterminados, lo que yo les decía, si ya el CERCOP tiene una serie de herramientas, tiene una serie de instrumentos, hagamos uso de los mismos para que de alguna manera nos permita saltar estos problemas de malas prácticas. Procesos de precalificación ya definidos, formularios, contratos estándar, contratación electrónica, son las herramientas que perfectamente podrían utilizarse para cumplir estos cometidos. Y para garantizar un adecuado control ex post, creo yo que es prioritario documentar y auditar todas y cada una de las contrataciones que se ejecuten bajo esta modalidad. Desde las instituciones, entonces, siempre será importante que se genere apertura y acceso a la información que permita ejercer un control, de ser posible, en tiempo real. Total, soñar no cuesta nada. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Brillante su exposición, como siempre, dándonos el panorama muy preciso de lo que sucede en el Ecuador con las compras públicas y con esta emergencia. Vamos a seguir con el programa. Le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Vargas Morgado. Voy a leer algunos datos curriculares muy rápidamente. El doctor Jorge Vargas Morgado es coordinador de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, en México. Es nuestro actual presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. También es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y del capítulo México de la Organización de Derecho Público de Europa. También tiene una vasta producción bibliográfica que tenemos el gusto de haber leído y que seguramente nos va a seguir nutriendo con sus comentarios y sus artículos, querido doctor. Y por lo pronto, pues ahora lo escuchamos con su ponencia. Adelante, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Naturalmente debo iniciar agradeciendo la hospitalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que vuelvo a decir, desde que vivo en Querétaro, es de las pocas cosas que extraño de la ciudad, mi estancia en la UNAM, la madre de todas las universidades mexicanas. Saludo y muestro mi gratitud. También mi gratitud muy fraterna y sentida
e intensa con los organizadores, el doctor Miguel Alejandro López Olvera e Isaac Augusto Tamsky, que generosamente me han involucrado en esta pléyade de celebridades del derecho administrativo, en la que no quepo, pero que por amistad me han incluido. Entonces, muy agradecido, muy reconocido, y bueno, desde acá de Querétaro, República Mexicana, les voy a platicar algunas reflexiones que tengo acerca de la contratación administrativa. Vamos pues, el hecho es, déjenme plantearlo así, los contratos administrativos en países como México, que tenemos un apego a la tradición francesa, surgen a partir de este movimiento, de este nuevo Estado que surgió con la Revolución. Este nuevo Estado, dictatorialmente, porque todas las revoluciones generan un dictador, esto no tiene remedio, se propuso crear una administración compleja, estructurada y muy responsabilizada de distintas funciones que antes le eran ajenas al Estado y de hecho no existían en la administración. Bien, entonces surge aquella famosísima disposición de la Asamblea en que prohíben a los jueces ordinarios conocer de las controversias, de los temas de derecho administrativo, y ahí la doctrina, gran parte de la doctrina, encuentra el acta de nacimiento del derecho administrativo. Sí surge entonces la necesidad de crearlo. Vamos a ver, en la revolución quizá ya claramente aparece en el espectro de ideas político-jurídicas del interés público. El interés público visto según Charles Jean-Baptiste Bonin, un autor clásico francés, algunos dicen que es el inventor de la doctrina administrativista. Él dice el interés público es el que aglutina el interés de todas las personas, es la suma de intereses particulares. A mí me da por pensar que este autor un poco paralelamente sigue la idea de Rousseau con aquello del contrato social, ¿no? El gran acuerdo nacional para generar un Estado. Entonces, el interés público en manos de la administración, naturalmente, es el conjunto de todas las voluntades vistas para el futuro luminoso. La primera y única objeción que voy a verter con ustedes es que ni Rousseau ni Bonin hablaron de algo cierto. Jamás existió ese acuerdo natural, general, para crear el Estado. Por lo menos no en México, no hay un solo dato que nos diga que alguien le preguntó al pueblo la mínima intención acerca de ser república o reino o federal o central. Nadie les preguntó. Bueno, pues tampoco nos han preguntado jamás qué cosa es ese guiso del interés público. ¿Y a qué viene esto? No es una digresión, ni es un intento erudito. Viene porque nuestros contratos administrativos están cargados de la idea del interés público, ¿sí? Mucha autoría y muy respetable dice que los contratos administrativos tienen una finalidad de interés general o de interés público o de utilidad pública o de orden público. ¿Y qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? Realmente no podemos encontrar claramente qué cosa es el interés público, porque desde luego no es nuestro interés. Lo cierto es que acaba siendo
y me acerco a Duguit, un autor que citó nuestro ponente francés, y entonces me siento con solvencia para referirme a él, ¿no? Duguit dice, quítense de cosas, ¿no? Aquí el tema es el servicio público, no el interés portentoso, olímpico del interés público. Bueno, lo cierto, insisto, es de que seguimos cargando con ese lastre, y es un lastre que nos afecta en los contratos administrativos, porque seguimos manejando los contratos administrativos como un ritual religioso en el que nuestra constitución, la mexicana, y de acuerdo a lo que en muchos países sucede, se prefiere la licitación pública, en segundo lugar, la invitación a por lo menos 3, y en último sitio, la adjudicación directa, ¿sí? Bien, ¿eso qué tiene que ver con el interés público? Pues la verdad, nada, ¿sí? Tiene que ver con una forma de controlar la honestidad, que también es un principio constitucional, la economía, la eficacia, la eficiencia, ¿sí? Entonces, podríamos agregar al interés público estos principios constitucionales para que se desarrolle la actividad contratista. Pero, ¿qué es lo que sucede? En nuestro derecho administrativo, al que queremos tanto, yo quiero mucho el derecho administrativo, vivo de él, estoy enamorado apasionadamente de él, pero hay que reconocer que el derecho y la administración pública como actividad técnica tienen un cáncer gravísimo, un crecimiento desbordado, maligno, y es la burocracia. Y son los caminos, las rutas burocráticas. Sí, no estoy hablando mal de los compañeros servidores públicos, para nada, hasta les digo compañeros, ¿no? La administración es imprescindible, un país hasta ahorita no es imaginable sin administración pública. Sin embargo, la burocracia, como Sartori ya nos lo dijo, ¿no? Muchos autores, la burocracia genera burocracia. Los trámites burocráticos propenden a generar más trámites. Entonces, ¿qué sucede? Cuando constitucionalmente, legalmente, nos impelen a ser honestos, a ser eficientes, eficaces, cuando se nos habla de esa voluntad suprema llamada interés público, lo que hace es crear cauces burocráticos, crear más órganos, crear más trámites. Entonces, en México hace pocos años, 5 o 6 años, 6 años, tuvimos una gran reforma anticorrupción. Generó una cantidad de oficinas bárbara. Ya desde antes había el problema, pero ahora está agravadísimo. Entonces hay supervisores, visores, auditores, comités, comisiones, testigos, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, en fin. El punto es que para que salga un contrato tiene que pasar por trámites horrendos, horrendos. Y esto nos lleva a que la expresión usada en México por políticos, por administradores, por economistas, por periodistas, la expresión de hay que gastar bien, pues resulta que el buen gasto, el bien gastado, no es otra cosa que un expediente lleno de papeles. ¿Sí? Cada paso que se debe dar, y se deben dar 300 para un contrato, cada paso es 1, 2 o 50 hojitas en un expediente. Y entonces, en los términos que vienen a mi mente de aquella novela
de Alejo Carpentier del recurso del método, en que el dictador acaba por tener la actitud de que nuestro método es que no hay método. Bueno, pues entonces, con esta metodología abrumadora de casilleros, de envíos, de papeles, la supervisión, la vigilancia, la opinión de las ONGs, el acompañamiento ciudadano, se circunscribe a ver expedientes, ¿sí? Y entonces hay un escándalo X, llegan los auditores mal encarados, que eso siempre sucede, ven y acaban diciendo, no, pues es que está todo en orden, ¿sí? Y yo les puedo platicar de edificios construidos en los que hay todos los papeles, licencias de construcción, vaya, hay hasta minuta de recepción del edificio. Y resulta que no existe el edificio, nunca se construyó. Es decir, toda esta parafernalia de valores supremos, de la gran voluntad social, nos ha llevado simplemente a la burocracia. Y entonces estamos acostumbrados ya a que haya latrocinio, así como las grandes cadenas de tiendas de consumo, ¿no? Walmart, la que ustedes gusten, ¿sí? Carrefour, etcétera, financieramente ya tienen un cálculo de qué porcentaje de producción de productos les van a robar en las tiendas, ¿sí? Entonces ya su cálculo de utilidades, su cálculo de inversiones está contenido ahí un renglón de nos van a robar esto. Bueno, pues en nuestro país pareciera que ya hay un entendido de que nos van a robar un porcentaje. Lo malo es cuando viene la crisis. Y viene la crisis sanitaria y viene la crisis económica. Y bueno, pues los corruptos que no sacian su sed de dinero podrido, pues aquí la hallan mejor, porque vienen entonces los procedimientos excepcionales, que son naturalmente el preferido, la adjudicación directa, y entonces, digo, pues aprovechan para comprar ventiladores a 70 veces más caro, para comprar mascarillas para higiénicas, con un precio equivalente a lo que cuestan las mascarillas Louis Vuitton, que las hay, las he visto anunciadas, ¿no? Es decir, estamos plagados de trámites, estamos plagados de principios, estamos plagados de estructuras institucionales y no funcionan. Se roban el dinero permanentemente. Y están los de derecha, los neoliberales, los de izquierda, los de la transformación, y todos participan del abuso. Todos incurren en esto. Es decir, hay una tercera crisis, y es la crisis de la contratación administrativa. Es una crisis que todos estamos observando, me parece. Creo que, empezando por la academia, que sigue siendo el ámbito más limpio y más estimulante, de mayor posibilidad de optimismo hacia el futuro, en el ámbito académico tenemos que repensar, así como Francis Bacon lo intentó, así como Descartes lo intentó. Tenemos que intentar replantearnos toda la historia de la contratación, porque lo que tenemos ahora solo ha sido trámites, solo ha sido burocracia y no ha resuelto menormente nada. Así pues, esta es mi posición. Estoy sobre los 16 minutos, y yo, que tuve la responsabilidad de una mesa y estuve deteniendo la exposición
de los ponentes que me tocaron. No puedo abusar, tengo que ceñirme pulcramente al horario. Entonces, les agradezco mucho su atención. Los saludo, mi querido Miguel Alejandro, mi querido Isaac Augusto. Muchas gracias y a sus órdenes. Muchísimas gracias, querido doctor Jorge. Una extraordinaria ponencia que nos evidencia cómo el virus pues ya estaba metido desde antes en los procedimientos y que ahora pues los ha pulverizado, y que pues esto nos obliga a impulsar pues nuevas reformas y pensar en nuevos mecanismos como los que ya se han comentado por los otros catedráticos. Muchísimas gracias. Seguiríamos con la ponencia del profesor Isaac Augusto Damski. Bueno, pues con Isaac planeamos este evento, afortunadamente lo hemos podido materializar desde hace algunas semanas y él también, igual que los demás ponentes, nos va a comentar y nos va a dar su análisis del tema de la contratación pública en la República Argentina. Y para ello me voy a permitir leer algunos datos biográficos, algunos datos curriculares. Él es profesor titular adjunto regular por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Es miembro de la Organización Europea de Derecho Público, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de otras asociaciones e institutos de derecho público, tanto de su país como de otros países. Es autor de más de 50 trabajos de investigación publicados en prestigiadas revistas, en libros, también del extranjero y obviamente en Argentina. Y su último libro, que pronto lo vamos a tener en la biblioteca del instituto, ya lo tenemos físicamente, Desde los Derechos, una obra de muy reciente aparición. Muchísimas gracias, querido Isaac, por la organización y muchas gracias también por esta participación. Te escuchamos atentamente, por favor. Muchísimas gracias, querido Miguel, y muchas gracias a todos por estar aquí tantas horas en este primer evento transoceánico en donde por fin estamos unidos, abogados, juristas y profesores, tanto de la Organización Europea de Derecho Público cuanto de las distintas y principales universidades públicas de todo el espectro de América Latina. Mi agradecimiento nuevamente con el querido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, muy reconocido constitucionalista también aquí en nuestro país. Mi agradecimiento a mi querido amigo y colega, don Miguel Alejandro López Olvera, que ya es un insigne jurista en su país, por esta iniciativa y por acoger favorablemente esta idea que surgió y que hemos propuesto, y mi agradecimiento principalmente a todos ustedes por estar participando, por estar comprometiendo lo mejor de sí, porque hemos recibido ya muchas consultas, porque hay esta interacción y esta sinergia. Gracias a todos, gracias a todos. Yo voy a hacer mía la posición que ha asumido Pablo Cabral. Pablo Cabral destacó en los breves minutos el elogio a la acción de gobierno nuestra, de nuestro país. Afortunadamente esta tragedia nos toca transitarla en un gobierno que tiene un fuerte compromiso con sus ciudadanos y con la protección de sus derechos fundamentales, y no en otros gobiernos que lamentablemente sumieron en luctuosa situación de pobreza con un mega endeudamiento externo y soberano, la suerte de nuestros connacionales. Pablo decía que el primer gran acierto fue la adopción de una cuarentena temprana, y aquí una gran acción de gobierno, porque nuestro país ha logrado lamentablemente aprovechar toda la tragedia universal para proteger a los suyos, y así es que las estadísticas lo van mostrando. ¿Tenemos aquí una interferencia o me escuchan bien?
Ahora, en mi opinión, esta tragedia, una vez más, nos pone de cara a un escenario extraordinario, a un escenario de cambio y de transformación. Porque este pseudo-estado semipolicial global que de facto se ha erigido mediante la supresión y restricción de ciertas libertades, viene a hacer emerger violentamente la discusión, acaso por un nuevo derecho, lo que llamo el derecho a las libertades. Quizás parafraseando la genial obra de Dworkin cuando hablaba del derecho de las libertades, para hacer referencia a la valoración moral de la Constitución norteamericana. No obstante, insisto que en primer lugar debemos celebrar las tempranas y necesarias medidas extremas que han sido adoptadas en mi país en una acción efectiva de la Presidencia de la Nación y coordinada por los principales ministerios que han tomado intervención duramente en esta materia. Pero lo cierto es que todo esto se inscribe dentro de una acción global que deja un manto de sombras. Las medidas globalmente adoptadas, la situación globalmente considerada, está desperdiciando la posibilidad de acudir a técnicas y protocolos de programación y planificación económica de carácter integral, aunque sean mínimos. Nada. Es interesante y es cierto, y lo voy a decir con tristeza, que la historia no nos enseña nada. Esto da para el análisis porque el déficit, quiero remarcar, es global y revela que globalmente la gran crisis que vivimos no es ni de salud ni de economía, sino una crisis de inteligencia, de creatividad y de adaptación. Esto es darwiniano. Creo que la era del confort global, que acaso afortunadamente está llegando a su fin, revela que la generación de bienestar material no necesariamente es condición de desarrollo de capacidades, menos aún de aquellas capacidades que propone la autora Martha Nussbaum. Una readaptación o una reconfiguración, como decía hoy el amigo Rafael Balín, de algunos elementos del otrora modelo de programación y planificación económica integral recababan un lugar en la situación actual, que en cambio está ofreciendo lo más opaco, las medidas más desagradables y las medidas económicamente más desfavorables que vergonzosamente el derecho puede ofrecer. Ahora bien, esto requiere algunas precisiones, porque como todo, hay sombras y hay luces. En primer lugar, la emergencia actual es real y es palpable. Y es un caso en el que estoy convencido va a dar lugar al desarrollo de un nuevo sistema de contratación para las emergencias, como un sistema que va a brotar como una especificación de las reglas generales. La emergencia es real. La situación es grave, o quizás sea aún más grave que lo que públicamente se nos ha comunicado. Y amerita esta situación, por consecuente, medidas excepcionales. Parafraseando entonces el criterio de la Corte Suprema Federal Argentina, la situación, a una situación grave, se meritan medidas excepcionales. Y precisamente al no haber dos emergencias iguales, es que se torna difícil fijar reglas comunes y el abordaje va a terminar siendo casuístico. Las peculiaridades de esta emergencia y sus manifestaciones en cada uno de los contextos distintos verifican realidades distintas que requieren en cada caso situaciones y soluciones especiales. En base a las distinciones de contexto, es que es necesario abordar el tratamiento de cada situación especial, si bien enmarcado en aquellos principios universales que han sido presentados hoy y que tienen suficiencia y aptitud para permitir afrontar estos casos concretos. Una segunda idea. También siguiendo las definiciones de la Corte Suprema Argentina, sabemos que las medidas excepcionales solo pueden ser extremas durante un periodo limitado. Y aquí entonces dos aportaciones iniciales a la luz de las realidades que van perfilándose en nuestros países. La primera reside en advertir una seria consolidación de un modelo estatal paternalista. Esta es la tentación de todo Estado, y esto
que siempre debería generar el alerta y la reacción de las personas y la sociedad civil, nos está pasando en muchos casos desapercibido. Aquí, como explica un querido amigo y profesor de Derechos Humanos, no nos es simple comprender en qué momento resignamos nuestra autonomía por incapacidad propia, incapaces como ciudadanos de elegir, de controlarnos. Y entonces aquí la referencia a ese gran pensador de mi país que ha tenido dimensión internacional, la referencia a Carlos Nino para pensar este momento es ineludible. Nino desarrolló esta idea de que un Estado es perfeccionista o paternalista o utilitario cuando restringe o limita o, como en el caso argentino, suprime la autonomía personal. Es cierto que el paternalismo se justificó siempre ante las hipótesis de graves amenazas a la salud, por lo que el equilibrio ciertamente no es fácil. Ahora, como tercer lugar, corresponde brevemente decir que desde el punto de vista de los derechos humanos es central tener en consideración que estos van a regirnos siempre y más aún frente a situaciones de emergencia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que deben aplicarse sin ningún tipo de discriminación. Quiero decir que debe mantenerse el criterio de proporcionalidad y de razonabilidad de las restricciones. Esto es importante porque, volviendo al paternalismo, entiendo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe afectarse la dignidad de la persona humana, una idea largamente elaborada en nuestros constitucionalismos humanistas, muchas veces declamada y tantas otras veces y sistemáticamente abdicada en América Latina. La dignidad como el primer derecho incluso sobre la vida. Dignidad por intermedio de la cual todos los derechos humanos se encuentran interrelacionados, unidos indisolublemente, presididos por el derecho a la vida y repulsando la idea de unos derechos fundamentales por sobre otros o de una prelación jerárquica de derechos. Todos los derechos puestos en juego en la emergencia se encuentran igualmente atravesados por la misma externalidad negativa y requieren de asistencia y requieren de apropiado marco de protección y promoción. Desde esta óptica es que se puede ensayar quizás una crítica a la supuesta dicotomía entre un supuesto valor vida que pueda contraponerse a los valores fundantes de nuestras democracias, como lo es la promoción constante de las libertades económicas, de las libertades de trabajo, porque hay un dato que es real y que es ineludible. Si bien sin vida no hay trabajo, sin trabajo tampoco hay vida digna. Entonces, en mi opinión, el llamamiento a los estados no es establecer una supuesta prioridad o jerarquía entre derechos, sino a conjugar medidas, aquellas medidas más aptas, proporcionalmente adecuadas, razonables en términos de argumentación jurídica, racionales, que posibiliten proteger al verdadero problema en juego, que es la adecuada tutela de la dignidad de la persona humana, en cuyo núcleo se van a conjugar siempre vida y trabajo, vida y comercio, vida y economía, economía y sociedad. La dignidad, y esto lo hemos dicho varias veces, es el fundamento a partir del cual se construye paradójicamente un primer derecho cardinal, el derecho a tener derechos, parafraseando a Hannah Arendt. Me permito aquí una elipsis conceptual. Un destacado jurista argentino de quien fui alumno en mis primeros años, desde una cosmovisión y un naturalista distinta a la mía, nos enseñaba que el derecho no es un árbol, que así como hay un tronco común sedimentado por principios universales que le dan vida, así los derechos individuales y de las personas han de verificar una interrelación en la cual no es posible honrar a unos otros derechos. Comparto también entonces aquí, con este querido amigo y profesor de Derechos Humanos, la creencia de que ciertos abordajes de la pandemia en muchas de las latitudes, en algunos gobiernos, a priori,
nos dejan el sabor de que pareciera que estuviéramos postergando e ignorando a la dignidad de las personas, a la dignidad de los habitantes. Y esto es triste porque pareciera que los humanos estamos librados a las leyes de la naturaleza, en la que solo sobrevive el animal más fuerte, el animal más adaptable. Esto para mí es luctuoso. Digo que es luctuoso porque algunas de estas políticas públicas que ensayan muchos de los gobiernos parecieran revelar que tantos siglos de levantamiento de catedrales jurídicas y de justicia distributiva, que hunde sus raíces acaso en el pensamiento aristotélico tomista, o en las variadas formas de naturalismo, o en las resignificaciones positivistas, y que atraviesan incluso al pluralismo jurídico, lamentablemente acaso no conmueven aquella funesta admonición contenida en el brocardo, el hombre, lobo del hombre. Porque no es descabellado pensar que las consecuencias de ciertas políticas, en realidad, paradójicamente, solo permitirán la supervivencia del más fuerte, del más rico, del inversor ocioso, y acaso dejen desprotegido y herido de muerte al ciudadano laborioso, al industrioso, al empresario productivo, a las economías regionales, a las economías. En este contexto se enmarca la problemática de la contratación pública en la emergencia. Entonces, como parte integrante de las políticas públicas de atención a la pandemia, cabe preguntarse, por una parte, por el acierto de las normas de excepción adoptadas para posibilitar procedimientos de contratación de emergencia. Y aquí entraré en la cuestión de fondo. Pero también, respecto de la contratación pública en ejecución, ver cuáles son las medidas de adecuación contractual idóneas para preservar condiciones mínimas que posibiliten la continuidad y la regularidad, como también fue tratado hoy por otros profesores y profesoras que me antecedieron. Cuestiones que nos requiere la aplicación de los institutos generales que ya han sido largamente tratados en el día de hoy, como es la fuerza mayor, el caso fortuito o la teoría de la imprevisión. En este punto, las soluciones son bien complejas, porque en el cuadro argentino nos enfrentamos a dos graves órdenes de externalidades. Por un lado, la ruptura de muchas economías contractuales debido a, primero, los saltos en las relaciones cambiarias en aquellos contratos que reconocen incidencias significativas en ítems dolarizados. Segundo, los quiebres provenientes de un ciclo inflacionario que en Argentina tiene un progresivo desarrollo exponencial que no logra contenerse y que afecta negativamente los componentes financieros de la contratación, en especial la contratación pública. Tercero, las demoras cada vez más extensas de los comitentes estatales para el pago del precio base de sus contratos, como una funesta derivación del raquitismo de nuestras administraciones financieras. Demoras que sumidas en la emergencia macroeconómica crónica que tiene mi país, la Argentina, opera graves trastocamientos a la economía contractual afincada en la irrepresentatividad de los valores que finalmente perciben los contratistas y los proveedores y que a su vez, para paliar la morosidad administrativa de pago, se ven precisados de acudir a fuentes de financiamiento secundario a tasas muy superiores a las toleradas por el mercado. En fin, por un lado, el impacto de la crisis macroeconómica estructural de mi país, cuestión que agrava la problemática en el marco de la emergencia sanitaria. Pero a ello se le añade el funesto cuadro de parálisis económica sufrida también o agravada por causa de la pandemia y por la aplicación de políticas que cuesta mucho articular o en las que les cuesta mucho articular la protección del valor vida con la protección del valor trabajo. Precisamente porque universalmente se aplican políticas públicas de la Organización Mundial de la Salud, pero políticas que son de contingencia, reacciones espásticas, y lo espástico es la típica reacción frente al miedo y al desconocimiento. Cuando hay conocimiento y no hay miedo, hay prevención, y si hay prevención, no hay comportamiento público espástico. Entonces, todo esto fuerza a preguntarnos por la aplicación de esquemas aptos
para operar adecuaciones en los contratos de tracto sucesivo. Y aquí nos aparecen las arquetípicas estructuras: la renegociación contractual, la novación de las obligaciones contractuales originarias, operando así una modificación del sinalagma contractual originario que tomará forma de un sinalagma funcional, es decir, un nuevo cuadro de obligaciones ajustado a las posibilidades de supervivencia de la economía de los contratos. En materia de obras públicas tenemos las técnicas de la neutralización y de las ampliaciones de plazos, recepciones provisionales y parciales, ampliaciones o reducciones extraordinarias e incluso por fuera de los pisos y techos que nos permiten las leyes de contratación casi uniformemente en América Latina. También aparecen estas como opciones más usuales, inmersas dentro de un abanico de interrogantes sobre medios de adecuación y continuidad contractual. Ciertamente todo este tema da para mucho y preciso dedicar a las cuestionadas normas de contratación para emergencia. Y aquí voy a limitarme a dos normas estrictamente indispensables dentro de una miríada de normas que han sido edictadas por el Poder Ejecutivo de nuestro país en un intento muy valiente por desarrollar un sistema jurídico rector cumpliendo con principios de legalidad, pero que no obstante merece la formulación de algunas aportaciones siempre constructivas tendientes a formular un criterio que posibilite coadyuvar en la resolución de los problemas que ofrece o que presenta la cotidianeidad. A ver, en ajustada síntesis, un punto de inicio lo tenemos en el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, número 287 de este año, 2020, del día 17 de marzo. El reglamento autorizó allí la contratación directa de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia, eximiendo del régimen de contratación pública, esto aún inexplicablemente, porque ciertas previsiones vinculadas con la publicidad de los procesos quedan desarticuladas del régimen general, porque se dispone la publicación posterior de un contrato, pero manteniendo el secretismo y el sigilo en instancias clave de los procesos de selección. Distintos sectores de la doctrina en mi país ya están criticando estas previsiones por su potencial para afectar el principio de concurrencia, porque limitan la publicidad y la difusión al amparo de la remanida y sempiterna alegación de celeridad y eficacia de los procesos. Pero la principal crítica, y esto ya lo he dicho, pero vamos a insistirlo, se centra en que los procedimientos de selección del contratista por razones de urgencia no precisaban de esta norma especial, como ya han presentado hoy a la mañana. Todo lo contrario. Estas previsiones se encontraban largamente previstas en nuestros ordenamientos y no precisaban de una norma extraordinaria. La contratación directa, queridos amigos y amigas, por emergencia, paradójicamente, integra el derecho ordinario de mi país. Y así les diré que el régimen general de contrataciones argentino lo prevé expresamente desde el año 2001. Me refiero en la formulación legal vigente, lo prevé en realidad desde muchísimos años atrás. Me refiero a la actual formulación del artículo 25, inciso D, apartado quinto, del régimen de contrataciones contenido en el decreto 1023 del año 2001. ¿Qué riesgos, nos preguntamos, presenta entonces salirse del sistema y dictar un nuevo sistema? ¿Qué riesgos presenta además de la redundancia? Y yo les diré que todos, y acá no se puede no ser crítico, todos los propios de eximirse de un régimen de especificación del conjunto de potestades regladas previamente a un procedimiento de selección. Porque se posibilita una discrecionalidad rayana con la arbitrariedad. Se flexibilizan peligrosamente los controles previos, tanto los subjetivos como los objetivos. Se flexibiliza peligrosamente el sistema de precios testigos y de catalogación de insumos estandarizados. No obstante que este sistema jurídico establece la aplicabilidad, pero lo establece en términos genéricos, no específicos. Y aquí tenemos un problema. Está todo dado para abrir a los consabidos fraccionamientos y a los desdoblamientos
de manera incontrolada. Se elude la publicidad de las convocatorias en muchos de los casos. Se flexibilizan las riesgosas prácticas de adjudicación simple frente a los fracasos de contrataciones directas, y con ello se abre peligrosamente la alternativa de ocurrir directamente a los organismos financieros erogatorios, sin contratos, sin bases y condiciones, a los mal llamados legítimos abonos. También, algo muy riesgoso, se modifica el cuadro de competencias de los funcionarios responsables para adjudicar y comprometer el patrimonio estatal. Las máximas autoridades de los organismos pueden aprobar la contratación y los gastos, cualquiera sea su monto. Estas normas, que aparecen como redundantes, en realidad no lo son, porque su operatoria suele ser funesta muchas veces. No lo digo siempre y no estoy criticando aquí éticamente a ningún funcionario, sino al mismo sistema jurídico, porque este parasistema que va desarrollándose genera la creencia de excepcionar la observancia de los principios y reglas del régimen general mediante la cual operar una derogación singular de la norma. No estoy diciendo que genera la derogación, estoy diciendo que genera la creencia de derogación porque estamos frente a un supuesto de yuxtaposición normativa. Porque con independencia de que estas normas declamen en términos genéricos la aplicación de principios rectores generales del régimen de contrataciones, al no contener previsiones ni especificaciones de su articulado, abren a un peligroso ejercicio de los poderes de dirección, control e interpretación del Ejecutivo. En este orden citamos la decisión administrativa 409 del año 2020 del señor jefe de gabinete de la Nación, de mi país, de fecha 18 de marzo. Si bien establece que los principios y pautas que regirán el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia decretada son los mismos del régimen general de contrataciones del decreto 1023, resulta difícil sostener la vigencia de estos por las condiciones de operatividad de este sistema. Resulta muy difícil, veámoslo brevemente, porque la volatilidad de estas normas torna ilusorio aplicar, por ejemplo, el principio de razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación. ¿Por qué? Porque los controles objetivos y subjetivos se encuentran desarticulados. Si no hay un control, si no hay parámetros objetivos, ¿cómo es posible hablar de una razonabilidad de proyecto y de una eficacia o eficiencia de la contratación? Máxime cuando todos estos son proyectos que salen en un estado de emergencia. No hay incentivos objetivos. Del mismo modo, resulta muy vidrioso lograr condiciones reales de promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes, cuando se sustituye la obligación de publicidad de los llamados a licitación por la práctica de los requerimientos no públicos de 3 presupuestos, que usualmente son requeridos no por la autoridad estatal, sino por el proveedor urgido de acceder al contrato. Igualmente es dudoso observar el principio de transparencia en los procedimientos cuando al amparo de la urgencia se verifican innumerables direccionamientos contractuales o se suprimen pistas de ofertas o se dispensa a las comisiones de evaluación de su obligación de fundamentar pormenorizadamente sus dictámenes y cuando se difiere el deber de publicación a una difusión restringida y posterior, todo lo cual también afecta a las garantías de igualdad y de tratamiento para los oferentes. Vinculado con esto último, a nadie se le escapa que los avances tecnológicos hoy permiten que la publicidad y transparencia impere desde el inicio mismo de los procedimientos y permitiendo la difusión amplia de bases y condiciones objetivas y no direccionadas, y posibilite que todos los llamados estén abiertos a todos los proveedores para garantizar la mayor concurrencia posible a los fines de lograr ahorros reales. Esto conecta asimismo con la laxitud con la que se reprodujeron fórmulas genéricas de adjudicación contractual a la luz del también vidrioso criterio de oferta más conveniente. Finalmente, no se nos escapa la peligrosa discrecionalidad que se previó para cada unidad de contrataciones, para que ellas establezcan sus plazos de pago a los proveedores adjudicatarios. Deberían estar los plazos de pago fijados a todos por igual. Quiero significar con esto, en primer lugar, el elogio al gobierno de mi país por la adopción de medidas tempranas. Y en segundo lugar, y para que no sea mal leída mi crítica, el elogio también al gobierno de mi país por el enorme esfuerzo puesto en el dictado de un conjunto de medidas
que inclusive vinculadas con algunos de los elementos del régimen de contrataciones que aquí hemos criticado, resultan una real preocupación por establecer un régimen de sujeción a la legalidad. Esto es encomiable y se verifica en pocas otras realidades, y ni que hablar en gestiones de gobierno anteriores. Sin embargo, pensamos que hubiera sido mucho más efectivo, mucho más eficaz, haber dictado una reglamentación de este artículo 25, inciso D, punto 5, contratación directa por razones de emergencia del régimen general, haber dictado una reglamentación de esto, un reglamento operativo, como quieran llamarlo, más que ocurrir a la edicción de normas que engendran la creencia de que estamos frente a un sistema que nos permite salirnos del otro cuando esto no es así. Pero la creencia se genera, el funcionariado se encuentra frente a la dicotomía de aplicar una u otra norma, y por más que en una resolución del señor jefe de gabinete, que también elogiamos, porque es un intento de someter a la legalidad administrativa, por más de que el jefe de gabinete diga se aplicarán los principios rectores, cuando no están dadas las condiciones de operación, las condiciones operacionales de un sistema, cuando la inflación normativa determina que tengamos uno o dos o varios ordenamientos y no sepamos cuál aplicar, se torna muy difícil. Y más aún se torna difícil en una situación de emergencia. Nosotros, como abogados del sector privado, estamos en este momento sufriendo o trabajando mucho en la impugnación de muchos procedimientos de licitación en los cuales el funcionariado se encuentra gravemente encorsetado por no poder operar una u otra norma. Y ocurre entonces a la creación voluntaria, a comprometer lo mejor de sí, pero muchas veces con graves riesgos en la legalidad. Creemos que hubiera sido más conveniente, y estamos aún a tiempo, de dictar una norma reglamentaria de la norma general de excepción. Y creemos que este escenario de pandemia va a ser un parteaguas, porque vamos a aprender de nuestras luces, pero también de nuestras sombras. Sé que esta crítica será receptada y sé que esta crítica dará lugar al desarrollo de un verdadero reglamento de contrataciones en la emergencia y en la urgencia. Señalo algo más. Cuando he mencionado la contratación directa, no estamos hablando de la adjudicación simple. En mi país, con un sistema de raigambre española, y al igual que en muchas realidades latinoamericanas, la contratación directa es un procedimiento de selección abierto, pero restringido en el tiempo. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es importante tomarlo en consideración, porque no es una adjudicación al voluntarismo del funcionariado. No, contratación directa implica puja, si bien reducida en el tiempo y reducida en la concurrencia, pero implica puja. En síntesis, la pandemia nos interpela, la pandemia exige lo mejor de todos nosotros, y en tanto sociedad civil nos reclama asumir un rol activo de involucramiento y participación como gestores, como personas de todos los intereses en juego. Este es un momento en el que no hay lugar a tibiezas, no hay lugar a dejación y no hay lugar a la insensibilidad. Y creo que sobre este punto el gobierno argentino merece una vez más ser elogiado, porque ha sido sensible con todos los sectores, aún más allá de sus capacidades. Este es un momento de ejercer esas capacidades extraordinarias con las que los seres humanos nos sobreponemos a las adversidades. Me recuerda a un discurso del gran rabino de Lubavitch, cuando el rabino de Lubavitch les habló a los heridos lisiados de la guerra de Israel en 1976, y él les dijo que él no los consideraba discapacitados, ni tampoco los consideraba minusválidos, porque ellos tenían esas capacidades extraordinarias que les posibilitaron afrontar la adversidad y superar los desafíos que parecían imposibles y por los cuales no se los debe llamar discapacitados, sino personas con capacidades excepcionales. Personas con habilidades únicas para mover el mundo. Ese es para mí el llamamiento de estos tiempos, porque parafraseando a Émile Cioran, quiero recordarles que no son los males violentos lo que nos marcan, son los males sordos.
persistentes, insistentes y por ello mismo asfixiantes. Aquellos males que se incorporan a nuestra rutina para paralizarnos y que nos van minando meticulosamente en el tiempo. Es hora de ponerse de pie, queridos amigos y queridas amigas. Es hora de demostrar que la dignidad de la persona humana no es solo una piadosa intención, sino que es la base de nuestro constitucionalismo humanitario. Es la base de la cual brotan esas capacidades extraordinarias que nos permiten proponer las más lúcidas iniciativas entre todos juntos para lograr, en el reducido espacio que nos toca, condiciones más equitativas y más solidarias de convivencia humana. Que así sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Isaac, por una extraordinaria ponencia. El derecho a tener derechos y su elemento fundamental, su elemento central, la dignidad de la persona. Justo mencionabas hace un momento que la norma del año 2001, que fue en el año en el que pues, tuvieron una crisis muy importante en la Argentina, y paradójicamente que fue en la época, en el tiempo en el que nos conocimos con otros queridos amigos, con Juan Martín Bocos Conesa, que está también en la sala, y que ahora paradójicamente nos encuentra en otra actividad económica, en otra actividad académica, ¿no? Tratando el tema de la emergencia. En aquella ocasión también el profesor Agustín Gordillo celebró una serie de seminarios y publicaciones que pues han servido de base seguramente en esta emergencia para tomar algunos principios e ideas. Muchísimas gracias, querido Isaac, extraordinaria tu ponencia. Quiero aprovechar también para agradecer al equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del área de difusión, a la secretaria académica de nuestro instituto, doctora Isa Luna Pla, también por todas las facilidades y por todo el apoyo que estamos teniendo desde el área de difusión para darle publicidad a este evento y también apoyándonos en las cuestiones informáticas, ¿no? Especialmente a Alejandra Caballero, a Fernando, a Paola, muchísimas gracias por todo su apoyo, por la asistencia en este evento.